Hoy vamos a tratar dos elementos esenciales dentro de la filosofía del Tao Te Ching, que son el wu, no haber, y el you, el haber. Veremos que para Lao Tzu las cosas nacen de su opuesto. Es decir, para que exista lo bello necesita haber primero lo feo, o para que exista lo alto hace falta que haya cosas bajas. Bien, lo mismo pasa con el haber y el no haber. El haber surge del no haber. Para que exista algo es necesario que primero haya una ausencia. Por ejemplo, veremos, para que exista un eje es necesario que primero haya unos radios que necesiten de un elemento que los unifique para formar una rueda. Pues por el no haber es lo que le da sentido al haber. Son elementos interdependientes. Esto lo podemos ver en el pasaje que voy a comentar a continuación y que dice lo siguiente. 善止斧，拱一鼓，当其无，有车之用；善止以为器，当其无，有器之用。早胡有以为是，当其无，有事之用。古有志以为利，无知以为用。He traducido este pasaje de la siguiente forma. 30 radios comparten un eje. El eje se apoya en su no haber y tiene utilidad para el carro. La vasija se puede considerar un utensilio, puesto que se apoya en su no haber y es útil para los utensilios. La casa construida puede ser un hogar, puesto que se apoya en su no haber, puede ser habitada. Por este motivo, el haber se puede considerar como el beneficiado y el no haber se puede considerar como lo útil. Bien, como tantos otros pasajes del Tao Te Ching, aquí tenemos un texto muy oscuro que nos muestra uno de los elementos esenciales de la filosofía de Lao Tzu, que es el no haber frente al haber. ¿Qué podemos ver en este texto? Que lo que no existe le debe su existencia a lo que existe. Por ejemplo, existe el eje de un carro gracias a que son necesarios unos radios para que el coche funcione y estos radios necesitan a ese eje para que los una. Lo mismo se puede decir de la vivienda. Los hombres necesitan un lugar donde alojarse, de ahí que hagan falta viviendas. Por lo tanto, la vivienda nace de la nada, es decir, del no haber un sitio donde poder pasar la noche. A continuación vamos a explicar este pasaje basándonos en las glosas que realiza Wang Pi. 古所以难同，散之夫者无也，以器物难受物之故，故然以卦同中也。El no haber es aquello con lo que el eje puede gobernar sobre los 30 radios. Gracias al no haber es posible aceptar la razón de ser de las cosas. Por este motivo es posible gobernar sobre una masa con muy poco. En este pasaje podemos ver una aplicación del principio metafísico de que el haber procede del no haber al terreno de la política. Los 30 radios pueden ser gobernados por el eje gracias al no haber. ¿Qué quiere decir esto? Gracias a que no existe un elemento que los coordine. Es precisamente por esta necesidad que tienen los 30 radios de ser unidos por algo, por lo que el eje existe. De no ser así, el eje simplemente no tendría sentido. Por eso comenta Wang Pi que el no haber es lo que le da razón de ser a las cosas. Es decir, para que algo exista, primero tiene que no existir algo que le dé utilidad a esa cosa que existe. Este principio, aplicado al ámbito del gobierno, quiere decir lo siguiente, que el gobernante tiene sentido cuando hay algo en la sociedad que requiere de un coordinador, es decir, cuando el pueblo tiene una necesidad es cuando cobra sentido la figura del rey, del señor feudal, del presidente o de quien sea. Se suele decir de los filósofos taoístas que son anarquistas. Esto es cierto en cierta medida.
ya que rechazan el chi, es decir, el sistema político, que creen que esto provoca las distinciones y trae caos a la sociedad. Sin embargo, sí acepta Lao Tzu al gobernante. Lo fundamental es cómo se debe gobernar la sociedad y esto debe hacerse en base a la adaptabilidad. Es decir, el gobernante debe ser como el agua. Debe primero estar abajo y no en una posición superior y realizar su actividad adaptándose a las circunstancias y no intentando destruir y modificar el orden natural de las cosas. 木之，彼之，所以成。三者而且以为用也。言无者有之所以为利，且赖无以为用也。Gracias a la utilidad del no haber, la madera, la arcilla y el muro se han convertido en lo que son. Lo denominado no haber es lo que beneficia al haber, que se apoya siempre en la utilidad del no haber. Vemos entonces que entre haber y no haber existe relación de utilidad-beneficio, es decir, el no haber proporciona una utilidad al haber y el haber se beneficia de esta. Esta idea de que el haber nace del no haber está muy conectada a la visión cíclica que domina todo el Tao Te Ching. Es decir, las cosas empiezan, evolucionan, llegan a su punto máximo y después decaen. El haber y el no haber es un círculo. No existe una cosa, empieza a existir y después, puesto que esta cosa deja de ser necesaria, desaparece y pasa al no haber. Por ejemplo, si tomamos la rueda que vimos antes, hay un momento que es necesario unir 30 radios, por lo tanto se pone un eje, pero en el momento en que esos radios no son necesarios porque la rueda deja de ser necesario, ese eje desaparece, se tira la rueda, se rompe y ese eje se va, bueno, desaparece. Bien, por lo tanto, el haber y el no haber son dos cosas que van en círculo, como veremos a continuación en este pasaje. 反者道之动，弱者道之用。天下万物生于有，有生于无。El movimiento de la vía es lo que retorna y la utilidad de la vía es lo débil. Las 10.000 cosas de lo que está bajo el cielo nacen en el haber y el haber nace en el no haber. En este texto tenemos el principio metafísico del que hablábamos antes, es decir, que el haber nace del no haber. Y además tenemos otros dos elementos esenciales de la filosofía del Tao Te Ching. El primero es lo débil. Como ya dijimos en otras ocasiones, el Tao se debe basar en lo débil. Es como el agua, que ya comentamos que el agua es lo más fuerte porque se consigue adaptar a todo. En la filosofía china hay toda una tradición de ver lo débil como lo más fuerte. De hecho, hay un famoso dicho que dice "Yi rou ge gang", es decir, utilizar lo débil para vencer a lo fuerte. Este dicho popular en China procede en última instancia de esta filosofía de Lao Tzu. Tenemos además la idea de que las cosas retornan. Lo podemos ver en el principio de este pasaje, Fans, Tao Chi Tong, es decir, lo que retorna es el movimiento del Tao. El Tao es una cosa que da círculos, ¿no? Unos círculos bastante caóticos porque no tienen una dirección prefijada, pero es una cosa circular. Bien, vamos a ver a continuación cómo comenta Wang Pi este pasaje. 高以下为期，贵以正为本，有以物为用，此其范也。东切持其所无，则物通矣。故曰：犯者道之动也。Lo alto utiliza lo bajo como base, lo valioso emplea lo despreciable como raíz, y el haber se vuelve útil gracias al no haber. Este es su ciclo.
Todos los movimientos de la vía conocen su no haber. En consecuencia, las cosas transitan. Por este motivo, dice que el movimiento de la vía consiste en retornar. Lo primero que debemos aclarar en este pasaje es este sinograma, fan. Fan significa retornar, también hace referencia a los opuestos. Aquí podemos ver que se contrapone lo alto y lo bajo, lo valioso y lo despreciable, el haber y el no haber. Aquí podemos ver otro de los elementos fundamentales de la filosofía del Tao Te Ching, consistente en que las cosas se deben a su opuesto. Como ya habíamos señalado en el seminario anterior, lo bello existe gracias a lo feo, lo malo existe gracias a lo bueno y lo virtuoso existe gracias a lo que carece de virtud. Es decir, para que existan, por ejemplo, ministros leales, hace falta un no haber, y eso no haber quiere decir un gobierno virtuoso. Es decir, un gobernante como muchos de los reinos combatientes o primaveras y otoños que se dedicaban a beber vino, a las juergas, etcétera, etcétera. Es en ese contexto cuando tiene sentido el gobernante virtuoso. Por lo tanto, siempre las cosas están condicionadas por sus opuestos. De ahí que el movimiento del Tao vaya en círculos. ¿A qué se refiere con esto? Que el haber siempre irá hacia el no haber y viceversa, ya que los opuestos son dos cosas diferentes que se complementan entre sí y están en continuo movimiento. Las cosas no son feas eternamente. Lo feo no es eternamente feo, sino que depende de unas circunstancias concretas. Es más, eso que es feo en otros tiempos puede llegar a cambiar. Imaginemos, por ejemplo, el estar gordo. Antiguamente el estar gordo se veía bien, ahora obviamente no se ve bien. Lo mismo pasa con el estar blanco. Antes tener la piel blanca estaba de moda, ahora no lo está. Muy bien, pues nuestro seminario llega hasta aquí. Sé que el tema de hoy es un poco metafísico, pero es de gran utilidad en el ámbito político-social. Como ya hemos visto, la idea metafísica del no haber frente al haber, es decir, que el haber nace del no haber, tiene una relevancia en la visión política de Lao Tzu. Es decir, el gobierno tiene sentido cuando no hay algo. ¿Qué determina el que no hay algo? La adaptabilidad. Es decir, una institución política tiene sentido en unas circunstancias en las que hay una carencia social. Sin embargo, deja de tenerlo cuando esa carencia esté cubierta. Bueno, este aspecto yo creo que da para mucha reflexión, pero por hoy lo dejamos y nos vemos en el próximo seminario. Muchas gracias. Hasta luego.